Décimo es una moción, en este caso, presentada por Izquierda Unida, con número de registro 2290, con el fin de facilitar a la ciudadanía afectada los trámites necesarios para la devolución de las cláusulas suelo. Señora Izquierdo. Hola, bueno, en la primera intervención voy a leer la moción. Así tiene también tiempo el señor Vasco de ir al baño. El suelo hipotecario es una cláusula que establece un interés mínimo a pagar en nuestra hipoteca, aunque el índice al que está refrendado el préstamo hipotecario, normalmente Euribor a 12 meses, cotiza en valores inferiores a dicho límite. Es, en otras palabras, el interés más bajo que pagaremos nunca por nuestra hipoteca. La cláusula suelo la encontraremos entre las condiciones del contrato de la hipoteca, aunque posiblemente no aparecerá bajo este nombre. La cláusula suelo impide a los clientes que la cuota de su hipoteca se reduzca cuando desciende el índice de referencia de su préstamo hipotecario, ya que aplica un interés mínimo a pagar siempre que el Euribor esté por debajo del valor que marque la cláusula. El suelo hipotecario no afecta a las hipotecas fijas, ya que el interés en este tipo de préstamos hipotecarios no está referenciado a ningún índice, por lo que no varía y las cuotas siempre son las mismas. Es un abuso más de la banca hacia los usuarios, que Izquierda Unida ha venido manifestando y donde nos felicitamos de la última decisión del Tribunal Europeo en este sentido, concediendo la retroactividad total en las cláusulas suelo. De esta forma, contradice el Alto Tribunal Español y el dictamen del Abogado General de julio, que solo concedía la devolución retroactiva de lo cobrado en exceso hasta dicha fecha y asume las tesis defendidas por la Comisión Europea. En este sentido, ha estimado que limitar la retroactividad de la devolución de lo cobrado en exceso a mayo de 2013, fecha de la primera sentencia del Tribunal Supremo sobre este asunto, se opone al derecho comunitario, lo que en la práctica equivale a reconocer la retroactividad total desde la firma del préstamo. Según la sentencia, la declaración judicial del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula. Por consiguiente, la declaración del carácter abusivo de las cláusulas suelo debe permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por el profesional en detrimento del consumidor. Una noticia muy esperada por el conjunto de consumidores, donde, según las asociaciones que trabajan en la defensa de sus derechos, coinciden en aconsejar a los usuarios que para recuperar su dinero antes de dar el paso de acudir a los tribunales hay que dirigirse al banco y reclamar las cantidades. Pero es muy posible que la entidad se niegue o que ofrezca firmar un acuerdo trampa por el que solo devolvería una parte, pudiéndose caer en un error general del más vale pájaro en mano que ciento volando, entrando, por tanto, en otro uso más por parte de quienes tienen más medios para la negociación. Por ello, se entiende como muy importante para garantizar los derechos de los consumidores que estos estén desde el primer minuto bien asesorados. Entendemos que los ayuntamientos, como administraciones más cercanas a los ciudadanos, no pueden mostrarse neutrales ante este abuso y deben ponerse al lado de los consumidores en este sentido para salvaguardar sus derechos ante esta sentencia del Tribunal Europeo. Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida presenta al Pleno para su aprobación, si procede, los siguientes puntos de acuerdo. El Ayuntamiento establecerá un dispositivo extraordinario de asesoramiento a la ciudadanía para informar a los posibles afectados si su hipoteca contiene cláusula suelo y, si procede, los pasos a seguir para recuperar el dinero injustamente pagado a la entidad de ahorro con la que suscribió la hipoteca de su vivienda. Se acuerda instar a la Diputación Provincial para que asesore y colabore con los servicios municipales que se creen en la provincia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, señora Izquierdo. Tiene la palabra el señor Vasco. Gracias, señor alcalde. Nos alegramos mucho, señor Izquierdo, usted que pedía que quitásemos la bandera de la Unión Europea del Ayuntamiento en sentido de protesta o de queja. Sí, lo pidió en forma de queja cuando el acuerdo con Turquía y tal. Nos alegramos ahora que reconozca los avances que significa la Unión Europea para, sobre todo en materia de consumidores y usuarios, a los países, a los Estados miembros. Mire usted, efectivamente, la diferencia entre el criterio del Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se basa en un error en la transposición de la directiva. La directiva ampara a los consumidores europeos en todas aquellas medidas en las que exista un desequilibrio entre las posiciones de la entidad, del profesional, que en este caso son las entidades bancarias, y de los usuarios. A nuestro nivel, a la transposición española, la verdad que es bastante más favorable a las entidades. Bueno, a las entidades privadas en este caso. Nos resulta, bueno, no extraño sinceramente, pero sí nos parece mal igualmente el maniqueísmo que tiene Izquierda Unida en la insistencia en dividir entre buenos y malos, entre malvados banqueros y pobres víctimas. Mire usted, la jurisprudencia tanto nacional como europea pone de manifiesto algo que queda claro y que en su moción no se interpreta, y que lo digo ya para los vecinos que quieran. Mira, algo de enseñanza sale del Pleno. No todas las cláusulas suelo son ilegales.
De hecho, fijar un interés mínimo no es ilegal. Si quiere el señor Molina que corte esto y lo ponga otra vez en sus redes sociales, cortado. No es ilegal. Lo que es ilegal es imponerlas sin informar a los consumidores. Pero ese es el matiz, ese es el quid de la cuestión. Si usted lee su moción es el malvado bancario que viene y engaña al pobre consumidor. No siempre es así, no siempre es así. Si la cláusula suelo me la ponen a mí, no me la quita ningún tribunal. A mí no me la quitan, porque si no lo sé, debería saberlo. O sea, hay casos como, por ejemplo, con el tema de las preferentes, en la que ha habido unos abusos que son dignos de juzgado de guardia, como algunos han terminado. Pero hay otros casos en los que no podemos poner a todo el mundo al mismo nivel. No podemos igualar por abajo a todo el mundo. Ese maniqueísmo entendemos que ya en pleno siglo XXI pues que hay que dejarlo un poco de lado, centrarnos en el quid de la cuestión y dejar de tener por analogía un derecho penal de autor. Sigo, efectivamente tiene efecto ex tunc, tiene efecto que nunca ha sido puesto, que es lo que dice con total rotundidad el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, conforme a lo que dice la Comisión, y no como señalaba el informe del letrado general, ni tampoco como señalaba nuestro Tribunal Supremo. Pero nos parece que cualquier iniciativa es positiva para favorecer a los consumidores, a todos aquellos que obviamente han firmado una hipoteca sin saber que tenían, cláusula suelo, han asumido los costes íntegros de la formalización de las hipotecas, préstamos, etcétera. O sea, nos parece muy bien que se avance en ese sentido, pero nos surgen dudas sobre la forma de articular. Nos gusta la música, pero queremos ver cómo se articula la letra. ¿Pretende usted que eso se haga con un acuerdo con el Colegio de Abogados de Sevilla, que se haga con asociaciones de consumidores o de usuarios, que se haga con personal municipal, que se haga contratando a servicios externos? ¿Cómo quiere hacerlo? Porque el sentido del voto variará según cómo pretende usted hacerlo. Nos parece bien, insisto, en que también del ayuntamiento se haga lo que están haciendo partidos políticos como el que son ustedes mismos también, ¿no? Organizaron en su sede o algo así, ¿no? O de San Juan, no lo he visto también dice pues vosotros, ¿no? Vosotros aquí en Mairena. Y el Partido Socialista, que nos parece bien todo lo que vaya en esta línea, pero ¿cómo quieren hacerlo? ¿Cuál es la forma de articularlo? Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Vasco. Bien, señor. Sí, buenas tardes. Señora Vasco. Nuestro grupo va a apoyar la moción de Izquierda Unida. Es verdad que solo alude a las cláusulas suelo y es verdad que de manera no excesivamente clara, pero es verdad que hay cláusulas suelo que no se van a considerar como tales. Habría que discutir mucho ahí. Pero a pesar de que la moción deja fuera otro tipo de cláusulas abusivas en las que sí estamos todas las personas que tenemos hipoteca, ¿vale? Entendemos que si se aceptase la moción no iba a ir solo encaminada a las cláusulas suelo, puesto que se pueden reclamar ahora mismo otro tipo de cláusulas abusivas que nos afectan a todos, ¿vale? Ahí no estamos hablando de minorías, ahí hablamos de todas las personas con hipoteca. Y ya digo que a pesar de que no se consideraban todas las cláusulas, vamos a apoyar la moción, porque vemos muy importante ponernos de la parte del ciudadano, de la ciudadana más débil como ayuntamiento, ¿no? Y no es baladí la cuestión, porque ya hubo una sentencia en 2013 en la que se vieron que estas cláusulas había que devolverlas, pero resulta que se habla de que la devolución tenga un límite temporal. Esta sentencia que hubo en 2013, ¿vale? Se habla de límite temporal, es decir, no se devuelven las anteriores a 2013 porque se teme a las repercusiones macroeconómicas que pueda tener esta devolución. Y nos quedamos tan panchos cuando se paga un rescate multimillonario a la banca y no pensamos en las repercusiones macroeconómicas de pagar un rescate multimillonario que nos deja sumidos en la más profunda crisis a la mayoría de la ciudadanía de este país, no a una minoría, a una mayoría. Mayoría de ciudadanos y ciudadanas que se quedan sin trabajo, sin prestaciones, etcétera, etcétera, que les impiden pagar su hipoteca, que les hacen caer en los desahucios y que además, si tenían una pequeña esperanza de recuperar parte de su dinero, posiblemente para no ser desahuciados, le decimos que no, porque las consecuencias macroeconómicas para la banca de devolver más allá de 2013 podían ser muy terribles, ¿no? Y entonces estamos construyendo sobre los cimientos de la desgracia, de la depresión, del suicidio de muchas personas,
Estamos construyendo, no pretendo asustar a nadie, pero son bastante frecuentes los casos de rupturas familiares, depresiones y suicidios de personas que han sido desahuciadas. Pues vamos a ponernos en la piel de ellos y de ellas, ¿no? Bueno, pues resulta que gracias a todo esto, o a pesar, sale la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo de 21 de diciembre que quita la razón al sistema financiero español y se la da a la gente, ¿vale? No les regala nada, porque esto se ha ganado a pulso, lo ha ganado a pulso las plataformas antidesahucio, las plataformas estos desahucios, los afectados por la hipoteca, lo hemos ganado en la calle, lo hemos ganado en los despachos de los abogados, lo hemos ganado en las oficinas bancarias y aquí no se ha regalado nada, pero dura poco la alegría en casa del pobre, porque aquí tenemos a nuestro Gobierno que se supone que tiene que velar por nuestros intereses y antes de un mes, el 20 de enero, ya saca un Real Decreto que regula cómo se van a devolver estas cláusulas abusivas. ¿A quién beneficia este Real Decreto de enero de 2017? Pues a ver, díganme, carece de sistema sancionador para la banca. Carece de control de las devoluciones que se van a hacer a las personas. Las asociaciones de consumidores ya han tildado este Real Decreto de humo y de regalo a la banca. Díganme ustedes a quién beneficia este Real Decreto. Y díganme ustedes gracias a qué grupos políticos se ha podido aprobar este Real Decreto. Gracias al Grupo de Ciudadanos y gracias al Partido Socialista Obrero Español. Pues a mí ya solo me queda restar, para terminar, que ojalá esta moción corra mejor suerte que la moción que nosotros trajimos, mi grupo municipal, en junio de 2016, moción que pedía la creación de un punto de vivienda para asesorar a todas estas personas, para proteger sus derechos, un punto de vivienda municipal, moción que fue rechazada y moción que era fruto del grupo de vivienda a la que pertenece gran parte de nuestra asamblea y a la que pertenece nuestro grupo municipal, grupo de vivienda que está trabajando en el día a día con las personas que están teniendo estos problemas. Y estas personas, a través de nosotros, presentan esta moción en junio de 2016 que se nos rechaza. Se nos rechaza porque ya hay una entidad, que es SODEFESA, que se va a ocupar y que se está ocupando de estos problemas. Resulta que desde que se rechaza la moción en junio de 2016, ya al grupo de vivienda se nos ha derivado desde SODEFESA, se les ha dado el recurso de que asistan, de que se pongan en contacto con algunas de las personas que están en ese grupo de vivienda para que les asesoren a las familias que se están viendo en problemas en nuestro municipio. Por eso les digo que aunque la moción no es completa, la vamos a apoyar, porque es de justicia que el ayuntamiento se ponga del lado de los ciudadanos y las ciudadanas que más lo necesitan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Abad. Señora Jaime. Buenas tardes a todos. Bueno, pues nuestro grupo va a apoyar en principio con una pequeña enmienda, si María no la acepta, ¿vale? Va a apoyar esta moción. Es verdad que entendemos que se puede poner en marcha una oficina de asesoramiento, aunque no es competencia directa del consistorio. Tenemos entendido que en este momento desde servicios sociales sí, y se ha estado también antes prestando ayuda a personas que lo han solicitado en este aspecto, ¿vale? Pero sí que nos gustaría que incluyéramos una enmienda en la que ese asesoramiento se preste a todos los posibles afectados que verdaderamente lo requieran. Porque igual que nos ha comentado Antonio, nuestro compañero de Ciudadanos, ¿cómo quiere que se lleve ese asesoramiento? ¿De qué forma? ¿Qué forma le gustaría que fuera? Y luego, ¿va a ser un servicio en colaboración con el Colegio de Abogados? Si es un servicio gratuito, serán los que verdaderamente lo requieran, ¿no? No podría ser todo el mundo que quiera ir a asesorarse. Entonces, ahí en esos puntos es donde nos gustaría meter la pequeña enmienda. Gracias a todos. ¿La enmienda exactamente qué es lo que es? ¿La enmienda qué es?
Vale, la enmienda sería que para todos los ciudadanos o verdaderamente a los que necesiten, a los que requieran el servicio gratuito. ¿Vale? Cuando vas a un servicio gratuito de justicia, hay unos requisitos que cumplir, ¿no? Entonces, exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, señora Jaén. ¿Ha entendido un poco la enmienda? Sí, bueno, que se cumplan los requisitos. Que el acceso sea prácticamente a lo que requieren asistencia gratuita, jurídica gratuita, ¿vale? Pues venga. La moción tampoco entra en profundidad en... Vale, perfecto. Venga, pues señora Izquierdo tiene la palabra. Ah, no, perdón. Señora Rodríguez Franco, por favor. Gracias, señor presidente, por tenerme en cuenta. Bueno, yo me quedo con el carácter abusivo de la cláusula suelo y me quedo con lo que ha dicho el Tribunal de Justicia Europeo, que determina la retroactividad total de todo lo que ha significado la cláusula suelo para las hipotecas de los ciudadanos de este país. Y entiendo que cuando se determina que una cláusula es abusiva, se tiene que retrotraer también y restablecer la situación en la que se encontraban los consumidores antes de aplicarles esa cláusula suelo. ¿Por qué? Por dos cuestiones fundamentales. Una, porque esto ha influido claramente en las ejecuciones hipotecarias. Esto ha significado que ha habido gente que ha sido lanzada de su hogar por una cantidad de dinero y resulta que ahora, pues la cantidad de dinero por la que les echaron de sus viviendas no corresponde con la cantidad que se le debía al banco. Y eso se tiene que también retrotraer a la situación anterior. El tema es cómo se va a hacer, que esto está muy en abierto. Hay otro tema importante, que es las personas que están en una situación de procedimiento judicial. Con el decreto que ha salido, se tienen que ajustar a esta mediación extrajudicial con el banco. Entonces, tampoco se sabe muy bien cómo va a quedar la situación, ¿no? Estamos de acuerdo con la moción que se plantea, pero nos surgen dudas, ¿no? Se plantea que se cree un punto de información y tal, que el ayuntamiento y tal. El ayuntamiento, en este momento y desde siempre, ha tenido una profesional, que es abogada, que lleva todo el tema de vivienda, desahucios, ejecuciones hipotecarias, presupuestarias, iba a decir yo. Todos los problemas que tienen que ver con vivienda los lleva una compañera en servicios sociales. Ahora, la situación es cierta que desde que ha salido el tema de la cláusula suelo, se ha triplicado las personas que se acercan al área a informarse, que se informa a todos los ciudadanos de Mairena, necesiten justicia gratuita o no, porque es un punto de información donde se le dice a las personas si tienen o no cláusula suelo, dónde se pueden dirigir. Además, la FEM ha mandado ya los anexos de cómo se tienen que enviar a los bancos, cuáles son los pasos que se tienen que hacer para reclamar tu cláusula suelo. Y hay otra cosa que también es importante y vienen en los anexos que estamos repartiendo desde servicios sociales, y es que los gastos derivados de la formalización de la hipoteca se han considerado también abusivos porque se les impusieron a los consumidores y los bancos no aportaron nada, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, señora Rodríguez Franco. Señora Izquierdo. Bueno, voy primero a exponer lo que quería decir y después voy contestando a todas las preguntas que se me han ido haciendo. Bueno, realmente son numerosos los ayuntamientos que están prestando ya esta atención a los vecinos y vecinas.
Ayuntamientos realmente de todos los colores políticos, como Cornellá, San Feliu de Llobregat, Parla, Arjona, Navas de San Juan, Cárceles, Lopera, Valdepeñas, Toledo, Fuentes de Andalucía, bueno, ayuntamientos de todos los tamaños, de todos los colores y realmente es que es amplísimo el número de ayuntamientos que están asesorando a sus vecinos y que se han volcado con esta situación. Incluso la vecina San Juan ha organizado una charla desde el propio ayuntamiento en el que se asesoraba sobre cláusulas suelo y también, como ha dicho antes también creo que ha sido la señora concejala del PSOE, sobre los gastos de formalización de la hipoteca que también son considerados abusivos. El hecho de no incluir en esta moción otro tipo de cláusula abusiva realmente ha sido más que nada por simplificar la moción y también por tratar de simplificar el servicio que se pueda prestar desde el ayuntamiento, porque realmente desconozco la capacidad que tiene el ayuntamiento de hasta dónde se puede llegar en esta atención. ¿Qué instrumentalización ya? Pero bueno, se está dando un servicio que se estaba dando antes de que el Tribunal de Justicia Europeo se posicionara, y que la lluvia, como ha dicho la señora concejala del PSOE, de personas que vienen a asesorarse sea mucho mayor. Entonces entiendo que si una persona estaba haciendo un trabajo cuando aquí venían 4 personas preguntando porque todavía no había habido un posicionamiento claro de la justicia al respecto de esto, ahora que lo ha habido, yo creo que debemos de aumentar el esfuerzo que desde este ayuntamiento se haga por ayudar y por asesorar a nuestros vecinos. Como digo, desde ayuntamientos del tamaño de Barcelona, ayuntamientos del tamaño de Fuentes de Andalucía se está haciendo. Y no sé, yo por ejemplo he visto en algunos ayuntamientos que tras informar a los afectados tanto de sus derechos como consumidores como del funcionamiento del mecanismo extrajudicial, los funcionarios revisan la documentación para valorar si tienen cláusula suelo o no y si pueden reclamar, porque en caso afirmativo les ayudan a rellenar el formulario de reclamación para que lo entreguen en el banco. Si la oferta de este es satisfactoria, lo que también plantea controversia porque parece que no lo está haciendo lo satisfactoria que debería, los perjudicados recibirían ayuda para redactar el escrito de aceptación. En caso contrario, y aquí es donde hay más diferencias entre unos ayuntamientos y otros, algunos recomiendan a los usuarios que se pongan en contacto con un bufete de abogados y otros ayuntamientos tienen conveniado con bufetes de abogados este servicio. Incluso hay ayuntamientos que tienen abogados propios que lo están haciendo, pero claro, esto es una cosa que yo creo que en relación a lo que decía la señora concejala del PP, creo que deberíamos de consensuarlo para ver la instrumentalización, digamos, de este servicio, cómo sería y hasta dónde se llegaría, y sobre todo hasta dónde el ayuntamiento puede llegar. Lo que está claro es que pese a que las posibilidades son amplias, no me parece de ninguna de las maneras que el Ayuntamiento de Mairena se quede impasible hasta este hecho, que marca un hito realmente en la relación de nuestros vecinos y vecinas con sus bancos. Precisamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha visto esta sentencia, como bien ha dicho el señor Vasco, porque consideró que hubo falta de transparencia de los bancos en la firma de estas cláusulas y las considera claramente abusivas por esto, por la falta de transparencia, está claro. Es fundamental que los vecinos y vecinas estén convenientemente informados, y yo creo que como antes también he calificado al señor Conde, soy profundamente municipalista, como sé que muchos de vosotros y vosotras también lo sois, coincidáis conmigo en que el ayuntamiento, que es la institución que tiene y que debe estar más cerca de la ciudadanía, no se puede quedar al margen de esta situación que tantos vecinos están teniendo. El ayuntamiento debe ser protagonista en ayudar a sus vecinos y vecinas y en encauzar esta situación. Venimos de una injusticia tremenda y las instituciones tenemos que estar de parte de la ciudadanía y facilitarle este trámite en la medida de nuestras posibilidades. También decir, como ya ha señalado antes la señora concejala de Si se puede Mairena, con el Real Decreto pactado entre PP y PSOE en materia de protección de consumidores sobre las cláusulas suelo, los grandes beneficiados vuelven a ser de nuevo los bancos.
ya que se van a ahorrar en costas judiciales y en intereses de demora hasta que vayan cayendo las sentencias en contra un dineral. La banca debe acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y deben devolver íntegramente todo el dinero cobrado de más lo antes posible. Yo creo que esto es fundamental y que la institución tenemos que estar ahí del lado de la ciudadanía. Son nuestros vecinos y vecinas los estafados y es con ellos con quienes debemos estar. Y la mejor forma de hacerlo es ayudándoles en este proceso, porque somos realmente la institución que más a mano tienen y bueno, fíjate que sin hacer ninguna publicidad y sin que hubiera todavía ningún tipo de declaración por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya había vecinos que se estaban acercando con sus contratos. Entonces, yo creo que esta situación realmente merece que el Ayuntamiento haga un esfuerzo extra y no se limite al servicio que venía prestando hasta este momento. Lo que sí es verdad que yo en la moción intencionadamente no he querido profundizar mucho en cómo se instrumentaliza esto porque, bueno, sí creo que es importante que esto se consensúe y que también, bueno, que veamos también las posibilidades que este Ayuntamiento tiene al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Izquierdo. Señor Vasco. Gracias, señor alcalde. A la señora Izquierdo, del respeto y el aprecio que sabe que le tengo, usted no es municipalista, usted es intervencionista, por no decir comunista, vamos, porque esto es que llegue el ayuntamiento, lleve de la mano al vecino, que le pague el abogado y que le pague las cosas. Oigan, vamos a ver. No, sí, es lo que ha dicho, que hay municipio que lo hace. Aquí ya no me duele por convicción política solo, sino también como profesional. Un poquito de seriedad. Un poquito de seriedad. En cuanto a los otros gastos, como por ejemplo el tema de la escrituración, ahí simplemente hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de la Audiencia de Vitoria. De la Audiencia de Vitoria, que entiende que efectivamente eso es así, se lo aplica a la Cucha y no sé si a Liberbank. Principalmente a la Cucha. También Liberbank, ¿no? A la Cucha y Liberbank. Está recurrido al Tribunal Supremo. Para que se siente jurisprudencia tienen que ser 2 sentencias del Supremo y en este caso no hay ninguna, simplemente es una audiencia provincial y aunque profesionalmente coincido con la interpretación que hace la Audiencia de Vitoria, no es algo definitivo. El Consejo General del Poder Judicial, que la verdad, aunque esté siempre cuestionado, tiene poco sesgo político, cuestiona también el Real Decreto que se aprobó. Lo cuestiona porque entiende que si bien es cierto que palía un poco la oleada, por decirlo de alguna forma, de demanda, no lo es menos que no soluciona. Lo que propone el Consejo General del Poder Judicial es que se creen órganos específicos en capitales de provincia, al modo del juzgado mercantil, para que se centren en este tema, porque la cantidad de demandas van sin duda a saturar los juzgados de primera instancia de toda España y será una auténtica historia. A la señora Abad, yo no hablaba de minorías y mayorías, de hecho, coincido con usted, la inmensa mayoría son los que tienen cláusula suelo sin ser conocedores de ellos, porque aunque le hiciesen firmar la oferta motivada y aunque la oferta vinculante, y aunque el notario leyese, como sabemos todos que lee las escrituras, la inmensa mayoría de personas de este país no sabían que tenían una cláusula suelo y si la tenían probablemente ni siquiera fueran conscientes de que algún día iba a tener efecto. Pero, insisto, la cláusula no es ilegal. Uno puede pactar lo que no contradiga la ley y esto no es ilegal. Lo que no puede ser es la falta de transparencia y que se imponga a las partes unilateralmente sin ningún tipo de información. Aquí se han mezclado cuestiones como la dación en pago, señora Abad, aparte de una más que cuestionable informe sobre la relación entre los suicidios y los desahucios. Oiga, un poco más de seriedad en esto. Ha cuestionado el tema de la dación en pago y quizás sea el siguiente paso que deben abordar los grupos y tomarlo en consideración, modificar la hipotecaria en ese sentido. Ciudadano lo apoyará, la dación en pago, pero no es el tema en cuestión. Estamos hablando aquí de las cláusulas abusivas. Señalaban también que lo han ganado en la calle. Oiga, pues también me toca un poco la fibra sensible profesionalmente. El derecho lo hacen los abogados, que son los que le plantean a los tribunales opciones. Y después el juez adopta la opción que le ha planteado uno de los abogados. No se ha ganado en la calle. En Estrasburgo no saben que ha habido manifestaciones en España, no saben el tenor de las mismas, ni si han sido muchas o pocas. Y si hago una cosa, hago un reconocimiento a labores como la señora Colau del Ayuntamiento de Barcelona, que políticamente me parece automáticamente un cero a la izquierda, pero que como activista sí que hizo algo importante de poner en el debate, de obligar a las diferentes fuerzas políticas a posicionarse. Pero esto no se ganó en la calle. Esto se ha ganado
en los tribunales con abogados. Lo que sí que les voy a explicar un poco en realidad es cómo va el procedimiento, porque parece que lo ignoran. Antes del Real Decreto había que interponer por escrito ante la oficina, pasado el tiempo se reclamaba si se negaba ante el defensor del cliente de la entidad bancaria, pasado ese tema antes, si también era negativo, ante el Banco de España, si no respondía en 2 meses el Banco de España, entonces podía uno acceder a la vía judicial. Lo que a efectos prácticos era entre 6 y 9 meses. Entre 6 y 9 meses. Con el Real Decreto tenían 1 mes para las distintas entidades bancarias fijar cómo iba a ser su procedimiento y, una vez definido, cuando se le presentan las reclamaciones conforme a su modelo, tienen 3 meses para resolver. Yo coincido en que probablemente no sea la mejor instrumentalización que han hecho, la mejor solución para el tema de las cláusulas suelo. Coincido con ustedes que no es la mejor solución, pero sí me tienen que reconocer que ha sido un avance. Ha sido un avance en el sentido de acortar los plazos y de exigir que se apueste por las vías alternativas a la solución de conflictos, que también es algo de lo que carecemos mucho en este país. Y algo más también a la señora Izquierdo. Señora Izquierdo, destierre ya de su mente. Lo gratis no existe. Siempre hay alguien que paga. Siempre hay alguien que paga o que no percibe. Pero lo gratis no existe. Y es más, distintos compañeros están organizando charlas, los colectivos de asociaciones de usuarios, el propio colegio también organiza charlas. Probablemente se hace como en San Juan, si el ayuntamiento organizase un acto con toda la trascendencia que tiene y pese a que se diese muchísima publicidad, estoy seguro que no llenábamos el salón de pleno. Estoy seguro que no llenábamos el salón de pleno. ¿Que hay que incidir de alguna forma? Pues me parece bien. Pero claro, ¿la articulación cuál es? Porque si usted deja en manos de la Junta de Gobierno, que será quien decida finalmente. Porque si dejamos en el pleno abierto la forma de hacerlo, va a decidir de facto la señora Rodríguez y el señor Conde o su grupo. Van a ser ellos quienes definan la forma de hacerlo. O definimos en la moción cómo hacerlo, o serán ellos los que lo ejecuten. Cuando nosotros hemos traído mociones con las solicitaciones de petitum abiertos, hemos entendido que después serían ellos quienes articulasen la forma. Porque para eso son el gobierno y tienen esa potestad. Entonces, o fijamos cómo, o será como determinen ellos. Y la señora Rodríguez ha sido clara. Existe ya un servicio en el ayuntamiento, existe ya un servicio en asuntos sociales y se va a seguir trabajando en esa línea. Al dejarlo abierto es lo que estamos haciendo. Asumimos ese riesgo. Usted tiene en su mano el poder modificarlo. Nosotros entenderíamos que lo ideal es que el ayuntamiento celebrase reuniones, que celebrase encuentros en los que informase a los vecinos interesados en la resolución, saber que sepan cómo organizarse, que sepan los pasos que tienen que dar y si quieren que tengan los formularios de las entidades que lo han traído. Pero es que usted no lo ha concretado, señor Izquierdo, es que usted ha dicho que sea la señora Rodríguez quien determine cómo hacerlo. Igual ella no considera que sea esta la mejor forma. Si quiere se lo planteo como enmienda in voce para intentar solucionarlo de alguna forma y que sea el Pleno quien decida y no la señora. Es que tú ya has hablado de tu término, tus 2 turnos. Entonces, la idea es que en el primer punto que se determine que el ayuntamiento organice charlas en las que se informe a los vecinos sobre los elementos que tiene y en las que se les faciliten a aquellos que se costen los documentos de las entidades bancarias, distintos formularios. Esa es la enmienda que le planteamos para de alguna forma intentar salvar la cara y que no sea la señora Rodríguez quien determine ella sola el procedimiento, porque aunque lo haga con su máxima buena fe, puede que no sea el espíritu del Pleno el mismo que el que tiene ella. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vasco. Señora Abad. Sí, vamos a ver, el procedimiento extrajudicial que estamos hablando, que es tan estupendo, vamos a ver, dura 3 meses, hay 3 meses en los que el banco le hace una oferta a la persona que lo solicite. Sí. Entonces, si la persona no está de acuerdo con la oferta que le hace el banco, entonces tiene que demandar, ¿vale? Tiene que demandar pudiendo el demandante o la demandante estar condenado en costa. Cuando el banco nunca está condenado en costa, pierda o gane. Sí, le hace el decreto. Es que yo me lo he leído porque me interesa. Entonces, el decreto no agiliza. Sí, vamos a leerlo entre los dos, cuando quiera. El decreto no agiliza, en ningún caso agiliza. El decreto. Además, no lo digo yo sola, lo dicen montones de gente, lo dice la Asociación de Consumidores. El decreto, lejos
de agilizar, da ventaja a los bancos. Es como un soplo, un tiempo al banco para que se recomponga. Tiempo que me hubiese encantado que le hubiesen dado a muchas familias que se iban a desahuciar para que se recompusiesen también. Y ya como se ha dicho, no me voy a repetir, familias que han perdido su casa de manera ilegal, injusta, puesto que a lo mejor si hubiesen contado con ese dinero de esta cláusula abusiva, hubiesen podido evitar esos desahucios. Yo no sé por qué me habla de dación en pago cuando yo no he hablado de dación. No he hablado de dación en pago yo, ¿eh? No he hablado de dación en pago. No sé por qué me la saca. Y por último, la calle, créanme, que el parar un desahucio, el salir en los medios de comunicación parando un desahucio, el ocupar oficinas bancarias y todo eso unido a las acciones legales que se han hecho desde la gente que está implicada y comprometida en este tema es lo que ha llevado, créame, a que se haya conseguido esto. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Abad. Señor Tano. Presidente, yo dar la enhorabuena a ADICAE porque es la entidad que presentó la demanda en el Tribunal Supremo. Aquí las medallas se las ponen uno, pero pasa como ahora que estamos viendo un tema de caja de ahorro, todos salieron corriendo y un partido que casi ya no existe es el único que se ha mantenido. Es que lo de las medallas es muy simpático. Todo el mundo se coge las banderas, bueno, que no tiene representación parlamentaria. Las banderas las coge todo el mundo, pero la sentencia la gana ADICAE, que es una asociación de defensa de intereses de consumidores. Yo veo absolutamente razonable que el Ayuntamiento asesore a aquellos ciudadanos que puedan tener dudas en cómo iniciar sus procedimientos, en cómo plantear la devolución de las cláusulas suelo en virtud del Real Decreto. Un Real Decreto que algunos de los grupos no están muy contentos. Si no hay Real Decreto, la otra opción eran los tribunales. Y posiblemente en algunos casos tardarían 4, 5, 6 años en devolverse las cantidades. Hay que recordar que al menos 2 grandes entidades bancarias de este país, Bankia y Mare Nostrum, ya han dicho que van a devolver todas las cláusulas suelo, ¿no? Que no van a iniciar ningún procedimiento de carácter litigoso, sino que van a devolver. Y es en general lo que están planteando, creo que excepto un par de bancos de carácter mediano con algunas dificultades, los que en sus balances lo que van a hacer el resto de los bancos. Por tanto, el decreto sirve, porque si no hubiera decreto no podría haber oficina de intermediación, en la que plantea la señora Izquierdo y se ha planteado aquí. Porque si no hubiera decreto, si lo que hubiese directamente es la reclamación ante un tribunal de justicia, solamente que había 2 opciones: o el abogado de pago para el que tenga que pagar, o el abogado con justicia gratuita para el que tenga acceso a ello. Al existir el Real Decreto y al existir la mediación, los servicios sociales o los servicios que consideren cada ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Mairena, podrán asesorar a los usuarios y a los beneficiarios si la procedencia o no de poder reclamar la cláusula suelo. Porque es verdad, como dice el señor Vasco, que no todas las cláusulas suelo son ilegales, son aquellas que reúnen una serie de requisitos, no solamente el conocimiento, ¿no?, sino también, por ejemplo, si es abusiva o hay una gran diferencia entre la cláusula suelo y la cláusula vuelo de techo, ¿no? Es decir, si el suelo era 4 y el techo era 18, era desproporcionado. Bien. Por tanto, solamente aquellas que así lo sean. Cuando el litigio al ciudadano normal, al que le pueden devolver 2.000, 2.500, 3.000 euros después de muchos años, de 10, 15 años de pago de hipoteca, el procedimiento litigoso es bastante ilógico. Y van a intentar llegar a un acuerdo como plantea el Real Decreto. Yo creo que es bueno que haya personas en este ayuntamiento que puedan asesorar en este primer procedimiento a aquellos vecinos a los que haya que ayudar, y comparto, como así lo deja ver mi grupo, que al no estar definida la moción, al ser una moción
de brocha gorda, que ustedes me perdonen, y no de pincel fino, nuestra gran duda es aquellos vecinos que tengan que litigar contra una entidad financiera, pues para que el ayuntamiento pudiera un abogado que tuviese al menos los requisitos de la justicia gratuita. Era lo que planteábamos, porque nos parecía ilógico, irracional, va contra aquellas personas que ejercen libremente la profesión de abogado y no tendría ninguna lógica. Creo que es bueno que empecemos asesorando en la parte de acuerdo que plantea el Real Decreto y dejar la parte litigosa pues para los profesionales del derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Tan. Señora Rodríguez. Bueno, yo no sé si la señora concejala de Izquierda Unida no ha escuchado la intervención que he hecho, porque, y quizás lo he dicho muy rápido y no se ha entendido, eso es, quiero explicarlo otra vez. Mairena del Aljarafe tiene asesoramiento, tiene un abogado, una abogada en este caso, que no solo rellena los formularios, sino que acompaña a los vecinos al banco para negociar alquileres sociales. Y en este caso, pues acompañará a los vecinos que lo necesiten a su banco para ver su cláusula suelo. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, la corporación donde cuando ha planteado la señora Izquierdo que somos impasibles, según la RAE, es indiferente, imperturbable. Y yo creo que este ayuntamiento no es ninguna de las tres definiciones, que es la misma. Aparte de la asesora que tenemos, está el Servicio de Atención Ciudadana, que hay un punto de consumo donde hay un trabajador que también informa. Y después el ayuntamiento está teniendo distintos contactos con asociaciones de consumidores para llegar a más vecinos del municipio. Bueno, pues terminado un poco el debate, a ver si... Es que luego había hablado de enmienda, de no enmienda, y entonces no sé cómo va a quedar la moción. A ver, señor Izquierdo. La moción dice claramente el ayuntamiento establecerá un dispositivo extraordinario. O sea, no el abogado que aquí está ayudando hace años a las personas que venían aquí con algún problema relacionado con la vivienda, sino un dispositivo extraordinario acorde a la dimensión del problema y del número de personas que se acercarán, que, como bien ha dicho el equipo de gobierno, se ha triplicado, se ha cuatriplicado, no sé qué múltiplo es el que han usado. Respecto a la enmienda del Partido Popular, pues claro, me parece correcto que si se va a prestar, si se va a ir más allá, se exijan unos requisitos mínimos que son los que la ley establece. O sea, esa parte, claro, esa parte es normal, pero que lo que, vamos, que quede claro que es un dispositivo extraordinario, no que ya lo tenemos y vamos a seguir así tal como estamos, porque eso no es lo que la moción está reclamando. Bueno, pues entiendo que con independencia de lo que se tenga que montar, hay que montar un dispositivo extraordinario, que puede ser lo mismo que aglutinar a las mismas personas que ya hacen ese trabajo en ese dispositivo y ya lo convertimos en extraordinario porque hasta ahora no trabajaban juntos y a lo mejor hay que hacer esta situación. Bueno, por ir un poco al grano y al análisis antes de cerrar las circunstancias. Entenderán ustedes que este es un problema real, que viven muchísimas familias, que es verdad que la dimensión puede ser grande, pero no es menos cierto que la dimensión en el municipio de Mairena todavía está por definir, porque ahora mismo, lo acaba de decir la delegada de Bienestar Social, son muchas las personas a las que se le está estableciendo el asesoramiento, pero del mismo modo se reconduce ese asesoramiento a que, como se ha hablado aquí por otros grupos, sean actitudes a través de las asociaciones de consumidores o de los profesionales que están trabajando, en este caso la asistencia letrada, quien lleve alguno de los casos. Sobre las circunstancias efectivas de la igualdad, es decir, acercarnos más y soportar todo el gasto y todo el esfuerzo del asesoramiento que desde el municipio se puede hacer para aquellas familias que no lo pueden atender,
y reconduciendo a aquellas familias que sí, teniendo recursos, pueden tener un mecanismo de salida a su problemática. Y eso es un poco lo que ha defendido este equipo de gobierno y creo que es un poco lo que hemos hablado todos a lo largo del debate. Pero sí dejar claro una cosa, porque parece que siempre las iniciativas, para quien la presente, son buenas o malas. El decreto puede ser mejorable, pero que es inmensamente mejor que lo que había es absolutamente evidente. Si no fuera así, ni siquiera el escenario y expectativas que hoy tienen muchos ciudadanos se hubieran dado. Y ese decreto, que insisto, puede ser mejorable, como todo en la vida, permite, por encima de todas las cosas, una realidad social que viven aquellos que, sufriendo las cláusulas suelo, no tenían alternativa posible. Y es que llegue esa financiación y ese recurso lo antes posible a su bolsillo. Antes tendrían que estar por un candecioso camino, quisieran o no quisieran, llegasen o no llegasen a acuerdos de reconocimiento judicial. Ahora son incluso los propios usuarios los que por una segunda vez llegan a un acuerdo financiero con su entidad bancaria. Por tanto, como toda la vida, puede ser mejorable, pero créanme si les digo que el decreto, que yo también me lo he leído, es, gracias al esfuerzo, y aquí se ha dicho, de ADICAE y de alguna otra organización, un gran paso para los consumidores y, en este caso, para los ciudadanos. Bueno, pues pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Venga. Mira, Vicente. La enmienda se admite tal y como ha dicho. Sí, lo que ha dicho es que si se le pone un servicio jurídico gratuito a una familia, que sea el cumpla los requisitos. Vamos a ver si. El servicio extraordinario es el que habla en su moción. Si se puede unida, tiene que cumplir para que sea afectado que está cogido Habla la moción es solamente de información y yo creo que para eso no hace falta que la familia, cualquier familia que se acerque y necesite información se le da, ¿no? O es que eso hace falta que sea una familia concreta, porque es que eso no tiene gasto, ninguno. Venga, vamos. No existe una persona que no es. María. Vamos a ver, el volumen. Es que no es que el volumen, vamos a ver, el volumen de personas que ahora se acercan a preguntar no puede ser el mismo de antes de que esta sentencia estuviera. Es que es imposible. Esa persona, ¿cómo va a hacer todo el trabajo? Vamos. Yo que sé lo que me ha dicho ella, que vamos a ver si. Que ahora es cuando nos complicáis la vida a mí y al secretario. Darles publicidad porque la gente me ha Vamos preguntado. a ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo sobre la moción, porque luego hay que transcribirlo. Da una charla, yo qué sé, que pudiera ser, a ver si pudiera ser el sentido de todo y en ese apartado reconocer. El ayuntamiento establecerá un dispositivo, ustedes dicen que extraordinario, podríamos establecer solo dispositivo y ya sería bastante interesante. Pero si quiere usted que sea extraordinario, ¿no? Vale, bueno, no, pero es que hay que corregirlo para darle sentido a lo que dice el Grupo Popular. El ayuntamiento establecerá un dispositivo extraordinario de asesoramiento a la ciudadanía a través de los servicios municipales, conforme a que los ciudadanos no presten o no se sitúen en el umbral de recursos necesarios para cubrir ese asesoramiento. Punto. Para informar, a ver, es que luego hay que. Bueno, pues es que el Grupo Popular ha dicho antes que lo lógico sería que se prestara ese asesoramiento jurídico a aquellas personas que no estuvieran en el umbral de la defensa letrada que ya se les reconoce. Entonces, que no se universalice ese servicio por la prestación del mismo cuando puede un ciudadano otorgárselo aparte de información que hacemos. Y lo que tratamos es un poco de ajustar el texto. Yo lo digo porque al final el acuerdo hay que pulirlo. Si no, yo estoy haciendo una propuesta. Si no, oye, pues se vota la moción tal y como está y no pasa nada, María, en ese sentido, señor Izquierdo. Es que el primer punto no habla ningún de asesoramiento jurídico, habla de asesoramiento de información. En respecto al asesoramiento jurídico, que sería lo que la moción no lo incluía, lo que dice la señora concejala de PP Positivo es un extra. La moción no incluye asesoramiento jurídico, nosotros no queremos, no hace falta que pongamos. Ya está, pues no asesora, ya está. No. Que si no la dejamos como está, María, que no pasa nada. Ya está.
Se queda con como está, ¿vale? Asesoramiento a la ciudadanía, ¿vale? Perfecto, pues venga, exactamente. Voto tal y como está. Se va a votar tal y como está la moción. Señor Izquierdo. ¿Vale? Votos a favor. Unanimidad. Pues unanimidad, señora Izquierdo. Gracias, compañeros de corporación. Venga, muy bien. ¿Puedo? Sé que no es procedimental. Venga, el señor Vasco tiene la palabra y nos queda una moción, compañeros. Sí. Que sepan ustedes que nos queda una moción aún. Y ruego y pregunto. No es una cuestión política, es una cuestión de... Estamos aquí con una labor pedagógica, vamos a mantenerla. Señora Abad, sí hay costas para los bancos. No hay costas para los bancos cuando se acude a la vía judicial sin acudir ante a esta. Simplemente todo informativo para que los vecinos tengan constancia de eso. Gracias. Gracias. Venga, pasamos al punto... Gracias por su apreciación y conocimiento, señor Vasco, del tema. Pasamos al punto 11.